precioso Espíritu de Dios, tu presencia. Yo te ruego en esta hora, Señor, que tú seas hablando, ministrando nuestros corazones. Y sabemos que estamos pasando dificultades, Señor. Eso no es nuevo para nosotros, papá. Pero hoy acudimos a ti, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, precioso Rey. Hoy queremos sentir, Señor, ese acobijo de parte tuya. Pero necesitamos recibir esa fe que viene de parte de ti, Señor, para poder pasar al otro lado, Señor, para poder continuar en medio de esta dificultad y para poder seguir adelante, Señor, en la conquista que tú nos has prometido, Señor. Fortalécenos en el día de hoy y hoy queremos estar solamente a tus pies, Señor. Es el mejor lugar donde podemos encontrar ese refugio, en donde podemos encontrar la paz y la tranquilidad que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, eres bienvenido, precioso Espíritu. Así que por favor, vayamos a Lucas capítulo 7, versículo 36 al 48, por favor. ¿Lucas qué? 30. Capítulo 7, versículo 36 al 48, perdón. Me levantan la manito si ya están ahí, por favor. Dice así, Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Estaba hablando con Jesús y le obligó, en pocas palabras, a que se quedara en su casa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas el que a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén y amén. Yo sé que todos hemos crecido. O en el campo, o en un pueblo, o en lugares donde realmente se siembran papa, o se siembran plátanos, o se siembran un poco de cosas para el sustento propio y pues para el beneficio de cada uno. Ustedes me imagino que conocen las matas de plátano, ¿sí? Son los conocidos como cachacos o los plátanos verdes con los que se hacen las fritas, como se le dicen, o los que se hacen como las pataconas. Ustedes me imagino que lo conocen muy bien. ¿Cuáles son esas plantas grandísimas y cuál es su fruto como tal? En pocas palabras, estas plantas van crecen
y ellas dan un fruto, pero este fruto son racimos como tal de plátanos, no son pequeñitos, no son 1 y 2 plátanos, son racimos como tal grandes. Y cuando uno ve que esta planta va creciendo, a la vez que va dando fruto, esta planta se va doblegando y se va doblegando por el peso del fruto que está dando, de ese racimo grandote que ustedes mismos, algunos lo han cargado, otros se han dado cuenta qué pesado es este fruto. Y esta planta crece y va así, no permanece erguida, sino que permanece doblegada cuanto más fruto tenga. Y algunas veces es necesario ponerle como una especie de estaca o algo para poderla sostener y que no se vaya a caer por completo, sino hasta que pues esté maduro el fruto y se pueda bajar de allí. Esto es lo que esta planta, casi en su mayoría, cuando está dando fruto, es la que permanece doblegada todo el tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto? Entre más nosotros, amada familia, nos dé el Señor, o sea, entre más nos bendiga el Señor, entre más alto nos lleve Dios, entre más esté Dios dándonos a nosotros bendición, nosotros debemos permanecer doblegados, así como esta planta permanece casi en todo su tiempo doblegado. ¿Por qué? Porque entre más demos fruto, debemos estar más doblegados a los pies de Cristo. Esto es algo importante que debemos entender. Cada vez que nosotros estemos más arriba, cada vez que el Señor nos bendiga más, y cada vez que nosotros empecemos a experimentar la bendición de Dios, estemos todo el tiempo doblegados, o sea, rendidos a los pies de Jesús. Amén. Algunas veces las personas sufren cambios durante su proceso. ¿Cuáles son esos cambios? A veces cambian de trabajo, les está yendo mucho mejor. A veces el Señor les responde a una de sus necesidades. Puede ser el Señor quita la sanidad, la enfermedad, y les da la sanidad que necesitan. Otros estaban necesitando un trabajo y el Señor les da el trabajo. Pero es tanta la bendición que el Señor les da que empiezan a tener poco tiempo y después empiezan a tener las excusas que dicen: hoy no tengo tiempo para ir a la iglesia, hoy no tengo tiempo para ir a orar, hoy no tengo tiempo para Dios, porque como es tanta la bendición que tengo, que ya no me queda tiempo. Esas personas yo les llamo, y hemos sido también, porque yo también he sido de esas personas infieles, que solamente buscan al Señor, pues para que les dé lo que necesitan, pero cuando ya tienen lo que necesitaban, ya no es como antes. Empiezan a estar solamente erguidos. En pocas palabras, ya dicen: ya tengo lo que ya necesitaba, ya no necesito estar como antes, como al principio cuando estaba con el Señor, que le buscaba todos los días, que oraba todos los días y que le clamaba a Dios para que hiciera un milagro. Ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque ya me respondió y ya tengo lo que necesitaba en sí. Y ya es bueno como estoy ahora. Hay un ejemplo claro que es la iglesia de Éfeso. El Señor Jesús en el libro de Apocalipsis les da unos mensajes a las 7 iglesias que estaban en ese momento, pero se enfoca en la primera iglesia, que es en Éfeso. Éfeso era una ciudad, una metrópolis, por decirlo así, hoy en día como Nueva York, que era hermosa, pero era grande y tenía mucho comercio. O sea, era muy importante. Y esta ciudad se evidenciaba por un templo a la diosa Artemisa, y todo el mundo iba allí a visitar este templo, porque en pocas palabras era la 7ª maravilla del mundo de ese entonces. Es como, por decirlo así, hoy gente que visita a París, pero solamente va, es por solamente lo que es la torre ¿cómo se llame? Porque se me olvidó el nombre. Eso es lo que a veces pasaba en esa iglesia. El Éfeso era tan importante que se estaba enorgulleciendo, y en la iglesia que estaba allí en Éfeso se estaban preocupando en muchas cosas, menos en lo importante que quiero explicarles. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Al parecer Éfeso estaba haciendo bien su tarea, estaba siendo diligente en su trabajo. Dios les había dado un avivamiento porque era la iglesia más importante en ese entonces. Era como lo principal, era la iglesia mayor, en pocas palabras, y ellos estaban haciendo su labor diligentemente, estaban trabajando, estaban haciendo todo lo necesario y se estaban portando como verdaderos cristianos. Pero el Señor les dice a ellos: tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Y eso, al parecer, a nosotros también nos está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque las ocupaciones de la vida, el estudio, los sueños y aún nuestro servicio a la obra de Dios se está encargando en ocasiones en quitar ese primer amor. A veces nos acostumbramos a tener a Jesús en nuestra casa con nosotros y sabemos que Él está con nosotros, pero pasamos por alto lo que es la presencia de Dios. Al principio, como les estaba diciendo, somos muy apasionados, les buscamos con anhelo y estamos dispuestos a darlo todo por el Señor. Al principio le decimos al Señor cuánto le amamos y decimos: Señor, contigo hasta el final. Eso es al principio. Pero cuando empezamos a recibir las bendiciones, cuando empezamos a prosperar y cuando nos convertimos en maduros espiritualmente y decimos: ya dejemos el fanatismo a un lado. Eso es lo que estaba haciendo al principio, ya es como muy fanatismo, como muy religioso. Ya sabemos que Dios está con nosotros. ¿Para qué seguir como estábamos antes? ¿Por qué? Porque como ya estamos recibiendo las bendiciones de Dios, entonces ya no necesitamos ser como antes, sino ya empezamos a tener como una especie de like espiritualmente, de decir: ya, como ya Dios nos dio, entonces ya sabemos cómo orar, ya sabemos cómo comportarnos, entonces ya no necesitamos ser tan apasionados por el Señor. Ya eso, dejémoselos a los primerizos y a los religiosos. Eso es lo que a veces pasa con nosotros. Y es allí cuando nos empezamos a enfriar. Y es allí cuando nos empezamos a apartar del Señor. ¿Por qué? Porque como ya no hay algo o no tenemos una razón por la cual buscar a Dios, entonces empezamos a dejar de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque como ya cubrió nuestra necesidad, entonces ya dejamos de buscarlo a Dios. Y eso es lo que hoy quiero que nosotros entendamos un poco sobre el tema. No permitamos que lo que nos está rodeando nos quite ese primer amor. No descuidemos este tan grande amor por las cosas pasajeras que nos están rodeando. El trabajo puede pasar, el estudio va a pasar, las bendiciones van a pasar, la sobreabundancia puede pasar, porque podemos tener sobreabundancia, pero un día quizás no la podamos tener, y eso es pasajero. Pero con Dios nunca va a ser pasajero. Y eso es lo que hoy el Señor nos está hablando y no quiere que nosotros nos enfoquemos. Yo sé que hay necesidades y yo sé que hay muchas cosas que quisiéramos tener, pero el peligro es que por causa de que esas cosas vengan a nuestras vidas, nos olvidemos de quién es el autor y quién fue el que nos dio todas esas cosas, quién es el Señor Jesús. ¿Amén? Marta, una de las que el Señor había transformado, una mujer que era pecadora y el Señor había transformado, era una de ellas. Jesús había entrado en su casa. El Señor había venido y Jesús entró en la casa de Marta. Hagan de cuenta que el Señor Jesús venga y les toque a su puerta y diga: yo quiero posar hoy en su casa. Es algo sorprendente. Pero ella estaba tan preocupada, afanada por los quehaceres de la casa, que ella le empieza a decir a Jesús: dile a mi hermana, que es María, dile a mi hermana que no me deje sirviendo sola, que me ayude. Pero Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con todas estas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. María se había enfocado en estar a los pies de Jesús.
Solamente en eso. Marta estaba preocupada en atenderle, estaba preocupada en hacer todo lo necesario para hacer todo lo posible para que Jesús se sintiera cómodo en su casa. Pero Jesús solamente quería que hicieran algo, y era estar a los pies de él, que era la mejor parte. Y Marta se le había olvidado eso. Y quizás nosotros estamos siendo como Martas. Nos estamos afanando por muchas cosas que nos están rodeando. Nos afanamos y nos turbamos por todas las cosas que necesitamos hacer en esta vida. El trabajo, el estudio, que las deudas, que una cosa, que la otra, y nos estamos metiendo tantas cosas en la cabeza que nos está olvidando que el Dios Todopoderoso está junto a nosotros, y que una cosa es necesaria y debemos hacer como María, que es estar a los pies de Jesús. Eso es lo más importante que nosotros debemos entender. Y no estoy diciendo que nos olvidemos de todo lo que estamos viviendo, sino que lo que Dios quiere es que permanezcamos a los pies de Jesús. Esa es la mejor parte, y esa es la recompensa que vamos a tener después. Y es todo lo que estamos necesitando hoy en día. Es necesario tener pasión por la presencia de Dios, amor por Jesús, y estar rendidos todos los días a sus pies. Es muy importante. A veces queremos salir corriendo a hacer muchas cosas y terminamos frustrados, terminamos estresados, terminamos tristes, y lo peor, empezamos a echarle la culpa a Dios porque no estamos consiguiendo lo que necesitamos. Y hoy el Señor les podría decir: amada familia, están turbados, están cansados, están tristes porque están haciendo lo contrario a lo que yo les estoy pidiendo, que es estar a los pies del Maestro. Solamente eso es lo que está pidiendo el Señor. Amén. Si nosotros volvemos al pasaje de Lucas, el que leímos al principio, podemos observar dos clases de personas. Está el fariseo. Este hombre quería estar con Jesús porque fue quien le invitó a su casa. Le dijo al Señor Jesús: yo quiero que vengas a mi casa, yo te voy a atender. Pero solamente lo que hizo este fariseo fue empezar a criticar y a menospreciar a la mujer que deseaba estar a los pies del Maestro. Él empezó a criticar, a decirle a esta mujer pecadora, y empezó a criticar y a decirle al Señor lo que esta mujer era. Él, al parecer, se sentía muy bueno, pensaba que solamente con invitar a Jesús a su casa ya era suficiente. Este hombre servía a Dios porque era fariseo, era uno de los que se permanecía en el templo sirviendo al Señor y haciendo toda la obra. Y él pensó que con hacer eso era lo suficiente. Pero no valoró la presencia de Dios que tenía consigo, no lo adoró, no lo besó, y quizás se había convertido en un seguidor más, uno más del montón. Y esto, amada familia, es lo que a veces a muchos nos está pasando. No nos damos cuenta que estamos perdiendo ese primer amor por el Señor Jesús. Quizás nosotros, y yo sé que cada uno de ustedes, invitaron a Jesús a su casa y le dijeron: yo quiero que estés en nuestra casa y que seas el que habite y que seas el que gobierne nuestras vidas. Pero se están preocupando más por tantas cosas alrededor que están dejando al invitado más principal. No lo están adorando, no lo están atendiendo, no están a los pies de Jesús, y lo están dejando de lado por estar preocupándose por los demás o por estar criticando a los demás. Y eso es lo que a veces nos está pasando. Pensamos que por asistir a la iglesia, dedicarle un pequeño tiempo es suficiente. Es como si estuviéramos cumpliendo con algo que nos toca, pero realmente nos estamos volviendo fríos y se nos está olvidando lo que es verdadero, que es estar rendido a los pies de Cristo, y sentimos que ya lo tenemos todo, porque como somos salvos y como Jesús está con nosotros, entonces con eso basta y sobra. Pero es importante, amada familia, entender que no cualquiera está con nosotros, no cualquiera está junto a nosotros, pero se nos está olvidando. Mejor dicho, en pocas palabras, lo invitamos, lo dejamos que entrara a la casa,
le servimos y lo dejamos apartado y ya como que se nos olvidó que el invitado está descuidado en la casa, que es el Señor Jesús. Pero también encontramos a la persona que es esta mujer pecadora. Era una mujer pecadora. No era alguien importante, no era una seguidora de Jesús, ni tampoco era una de las discípulos de Jesús. Era una mujer que había llegado y se había enterado que Jesús estaba en casa. Y no dudó esta mujer al instante a correr a los pies del maestro y le adoró. Y derramó un perfume muy costoso porque a ella no le importaba absolutamente nada. Al parecer este perfume que esta mujer derramó a los pies de Cristo era lo que valía de un año de trabajo. Hoy en día, un año de trabajo para nosotros puede costar entre 12 millones a 15 millones aproximadamente si nos estamos ganando el mínimo. Esto fue lo que ella hizo por amor a Jesús. Cogió lo que valía un año de trabajo y lo derramó a los pies de Cristo. Y el valor del frasco era también importante y ella lo quebró. En pocas palabras, no le importó las cosas que tenía ni el dinero, le importó solamente es estar a los pies de Jesús. Era lo suficiente para ella. Le besó todo el tiempo porque ella valoraba estar con el amado. Y eso es lo que el Señor está buscando de cada uno de nosotros. Personas totalmente rendidas a Él. Esta mujer estaba tan feliz porque se había encontrado con su Salvador, porque había sido perdonada. Pero lo más maravilloso es que se había encontrado con ese primer amor. Y eso quizás nosotros también nos pasó al principio. Cuando conocimos a Jesús, cuando Él nos rescató, cuando nos perdonó, sentíamos lo más maravilloso que era estar en la presencia del Señor. Y teníamos la decisión de dejar todo solamente por estar con Él. Pero hoy en día es igual como al principio. Hoy en día es igual como antes le atendíamos, como antes orábamos, como antes éramos apasionados. O quizás estamos siendo como esos fariseos. Y la pregunta que hoy quiero hacerles, amada familia, es: ¿qué clase de personas nos hemos convertido? ¿En el fariseo que solamente se conforma con que Jesús esté en la casa, que le sirve pero que sabe la Biblia y que se comporta a lo mejor prudentemente, pero que sin saber ha perdido su primer amor porque ya no le honra como antes, ya no le besa, ya no le adora? Ya no es tan importante el invitado que tienen en sus casas, sino que ya lo dejan a un lado, y cuando se acuerdan que tienen al invitado en su casa, van a correr, pero es a pedirle algo y no para lo más importante, que es estar a los pies de Cristo. O quizás somos la mujer que derramó su vida entera al ver a Jesús, una mujer que era pecadora, pero que amaba estar a los pies de Cristo. Y en nuestro caminar con Dios, muchas veces quizás cometemos errores, y sí, cometemos errores. No somos perfectos, y esta mujer también lo sabía muy bien. Pero estaba rendida al ver a Jesús, porque sabía quién era ella. Porque lo único que fue y lo que hizo fue postrarse y besar al Maestro. Y su vida desde el momento que cambió. En pocas palabras, ella sabía la condición que tiene. Y esto es lo importante que debemos entender. No porque el Señor nos bendiga, no porque el Señor nos quite la adversidad o la enfermedad o lo que está pasando en nuestras vidas, vamos a ser diferentes personas, vamos a ser los mismos. ¿En qué? En que necesitamos en todo momento a nuestro Señor a nuestro lado, porque si no, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Vamos a ser totalmente destruidos. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da toda nuestra vida. Amén. Amén. Por eso hoy, amada familia, yo quiero llamarles a que nos volvamos a ese primer amor. Que todos los días seamos como esta mujer, rendidos a los pies del Maestro. Que no solamente le demos la bienvenida a nuestra casa, sino que lo besemos, que lo adoremos, que rindamos toda nuestra vida delante de Él. Porque la verdad, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces Dios no ha tenido misericordia de nosotros? ¿Cuántas veces Dios no nos ha perdonado tantos errores que nosotros mismos hemos cometido? ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos hemos metido en problemas y, como en vulgarmente, hemos metido nuestras paticas
en lo peor. ¿Y quién es el que nos ha sacado de esa dificultad? ¿Quién es el que nos ha sacado y nos ha levantado y nos ha quitado el lodo y nos ha quitado todo lo que nosotros mismos nos hemos provocado? Él lo ha hecho. Y por eso, porque no somos los mejores, porque somos imperfectos, pero lo único que nos da la diferencia es que a pesar que no somos los mejores, estemos siempre apasionados por Dios, rendidos al Maestro por amor, y que nuestro amor esté ardiendo latente todo el tiempo por Jesús, y que siempre escojamos la mejor parte, que es rendidos a los pies de Jesús. Porque el tiempo pasa y sus deseos, y todo está pasando, pero lo único que podemos tener seguridad es que Dios va a estar con nosotros en todo momento. Y Él está esperando que no solamente estemos invitándole, sino que todos los días estemos rendidos a los pies de Jesús. Amén. Y el último ejemplo que podría yo ponerles es Pedro. Un hombre indeciso. Un hombre que tenía temor de hombres. ¿Por qué? Porque lo negó. Porque no fue capaz de decirle: yo creo en Jesús y Él es mi Señor, y ser crucificado juntamente con Cristo. Él no lo hizo por temor. Pero había algo en especial en Pedro. Tenía un corazón anhelante y apasionado por el Señor Jesús. Porque cuando Jesús resucitó, después de que comieron y cenaron, con los discípulos se acercó a Pedro solamente y le dijo: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro sabía lo que había hecho. Pedro sabía que no era el mejor. Yo creo que Pedro se sentía tan avergonzado en ese momento, porque decía: mi Señor me salvó. Mi Señor sanó a mi suegra. Que pues sí, amén, sanó a la suegra, y las suegras no son malas, ténganlo presente. Sanó a la suegra es porque las suegras son buenas, ¿listo? Le dio bendición porque multiplicó los peces cuando él estaba pescando, que cuando él fue no recogió absolutamente nada. Y fue Jesús quien les multiplicó los peces. Él vio cómo multiplicó los panes. Él vio cómo resucitó a Lázaro. Él vio cómo hacía milagros sorprendentes. Y lo peor de todo es que al ver todo lo que había hecho Jesús por él, va y lo niega. Yo creo que se sentía horrible este hombre. Y por eso no tenía la confianza de decirle: no lo amo, Señor, la verdad, lo quiero como un amigo. Y vuelve otra vez al Señor a preguntarle: Pedro, ¿me amas más que esto? Y él decía: Señor, tú sabes que te quiero. No te puedo corresponder porque la verdad no soy el mejor. Soy imperfecto. Y además, a pesar de todo lo que me das, me aparto de ti y te dejo a un lado. No soy digno, Señor. Y a la última pregunta le dice el Señor: Pedro, ¿me quieres más que esto? Y él se puso triste porque le preguntó la tercera vez. Y él le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Le entregó lo más preciado y le encargó algo importante para Pedro. Y desde ese momento, este hombre se convirtió en uno de los apóstoles de Jesucristo, ungidos, donde él sanaba, predicaba y hacía cosas sorprendentes porque Dios estaba con él, y hasta llegó a morir por Jesús en la cruz, boca abajo. Pero algo importante en Pedro era que amaba al Señor Jesús a pesar de sus dificultades. Y que lo más importante para Pedro no era lo que era alrededor o lo que podía conseguir, era a Jesús. Y esto es lo que necesitamos. Esto es lo que Jesús nos está diciendo hoy. Y el Señor nos está diciendo: ¿me aman más que las cosas que yo les pueda dar? ¿Me aman más que el trabajo que yo les pueda brindar? ¿Me aman más que la sanidad que ustedes puedan recibir de parte mía? ¿Me aman más que la provisión que yo les pueda dar? ¿Me aman más que la restauración de su familia que yo les pueda dar? ¿O esas cosas son más importantes para ti que yo? Y yo creo y pienso que nuestra respuesta debería ser correr a los pies de Jesús, besarle, adorarle,
amarle con todo nuestro corazón y decirle al Señor, yo te amo, Señor, por encima de cualquier cosa. Y una de las cosas que yo le dije al Señor una vez, y eso fue a los poquitos meses de haberle conocido, y le dije, Señor, no quiero que me bendigas hasta que mi corazón no esté por completo rendido ante ti. Porque yo sé que si tú me bendices, yo me voy a apartar de ti, y yo no quiero apartarme de ti. Porque yo sé lo que viví. Yo sé lo duro que fue mi vida. Yo sé lo terrible que yo estaba pasando. Y no quiero volver a pasar lo mismo. Por eso, Señor, no me bendigas hasta que esté apasionado por ti. Y no me des lo que estoy pidiendo hasta que sepas en mi corazón y yo tenga la claridad y la certeza de decir, nunca me voy a apartar del Señor, sea que me dé o sea que no me dé. Y esa es la pregunta que yo podría decirles a ustedes. ¿Están dispuestos a seguir a Jesús a pesar que no reciban ningún milagro? ¿Están dispuestos a seguir a Jesús a pesar que ustedes no puedan ver lo que están pidiendo? Ciertamente, el que haya dejado cualquier cosa en esta vida va a recibir 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Porque Dios sí recompensa a aquellos que le buscan con todo el corazón. Porque dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que ustedes necesitan van a ser añadidas. Así que, amada familia, este es el llamado de hoy. Lo más primordial y lo más importante es estar rendidos a los pies de Jesús. Y créanme que todo lo que ustedes están pidiendo, sus preocupaciones, las cosas que necesitan, todo lo que ustedes sufren a veces, todo va a ser solucionado solamente por estar a los pies de Jesús. Nada más necesitan hacer es eso, amarle con todo el corazón, obedecerle. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y vale la pena estar rendidos a los pies de Jesús. Vale esta vida y la vida venidera, lo vale todo. Así que el llamado de hoy es rendidos por amor a Jesús. Rendidos por amor a nuestro Señor Jesús. Y el que quiera hoy tomar esa decisión, vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Señor, tú eres lo más importante que yo tengo, eres lo que necesito en mi vida y realmente no quiero continuar si tú no estás conmigo, Señor. Así que, Padre, yo te doy gracias, Señor. Perdóname porque a veces le he puesto más énfasis por las cosas que pueda recibir. Estoy más preocupado por las cosas diarias de la vida. Estoy estresado, Señor, por todo lo que está pasando en este momento. Y te he quitado mi mirada, Señor. Te estoy dejando de lado por todas las cosas que estoy viviendo. Estoy afanado y cansado por toda esta situación. Pero hoy entiendo, Señor, que la única solución es estar a los pies tuyos, Señor. Y hoy decido estar a tus pies, Señor. Rendido totalmente a ti, Señor. Porque es bueno, Señor, confiar en ti. Porque ¿de dónde va a venir mi socorro sino solamente de ti, Señor? Porque en ti puedo descansar y tener ese refugio, esa confianza, que todo va a estar bien, Señor. Y hoy quizás, Señor, no pueda corresponder ese amor tan grande que tienes para conmigo, pero lo quiero hacer. Y hoy solamente te digo, te amo con todo mi corazón, Señor.